Bien, buenas tardes. Disculpe un poquito la demora de 2 minutos. Perdón. Vamos a empezar nuestra clase del día 1 de abril de 2024, que sería la unidad 6, que es la regulación de la conducta humana. Regulación de la conducta humana. Y su nombre ya nos dice todo, que cómo es el tema, a qué específicamente se refiere, por eso dice conducta humana. Y todo esto viene hablando del derecho. En esta parte vamos a ver un poco lo que es el concepto, la diferencia y la ley natural y cultural de estas regulaciones. No son, son cortitas, esta clase es cortita, pero de todos modos tiene su interés, como toda materia que es como toda bolilla del derecho. Dice que en la ley forma del enlace de los hechos de la causalidad, tener que ser, por eso dice la causalidad. Ejemplo, todos los hombres deben morir. La ley cultural, la norma dice, están en el reino de la cultura, atribuye a la conducta el deber ser, enlaza una, enlaza, perdón, en el hecho de un antecedente o condición de un hecho de consecuente que debe ser o que debe acontecer. O en la norma o en la ley cultural, la forma enlace de los hechos en la imputación que debe ser es imperativamente exigible. Un ejemplo de ello es eh, debes respetar la vida del prójimo, el deber ser, eso es de qué estamos hablando. Y un ejemplo claro dice, el que mata debe recibir la pena fijada por la ley. Deber ser o debe ser. Por eso habla mucho del debe ser en esta parte de la ley cultural. Esto tiene una diferencia, que es la ley natural, dice, se aplica al ser, la ley cultural al debe ser. Va a interpretar bien esa parte. La ley natural se aplica al ser, la ley cultural, entonces, se aplica al debe ser, como debe ser realizarse la conducta, aunque suceda lo contrario a la prevista. La ley natural dice que debe cumplirse siempre e indefectiblemente. La ley cultural es contingente y inviolable por la libertad del hombre. El fin de la ley natural es intelectivo. Explica las relaciones constantes que se producen entre los fenómenos. El fin de la norma es perfeccionista e indica cómo debe actuar el hombre. Esa es la diferencia. Vamos a aclarar bien. La diferencia. Amén de esto, estos tienen unas reglas y que dicen que son las medidas apropiadas para la realización de fines determinados. Cuando la actividad consciente del ser humano se propone preferentemente a obtener fines científicos, artísticos o de utilidad práctica general, nos referimos a las reglas técnicas. Estamos ahí, acá, lo que acabo de leer son reglas técnicas. Estos también tienen sus normas éticas. También acá una parte, un encabezado que dice, un subtítulo, mejor dicho, de las reglas técnicas que también tienen sus caracteres, o sus caracteres. Dice, responden a una necesidad lógica. Regula la actividad humana para alcanzar la verdad, la belleza o fin de utilizar prácticas. Encausa el hacer humano como algo que debe realizarse. Actividad preferentemente práctica.
particular y adecuada a los resultados esperados. Entre las normas éticas, dice, la norma establece una relación que de deber y ser ante un hecho, ante un hecho antecedente y un hecho consecuente que imputa al primero. Su fin fundamental es hacer que la conducta humana se oriente al cumplimiento de determinadas acciones u omisiones. Su fin fundamental es hacer que la conducta humana se oriente al cumplimiento de determinadas acciones. Sabemos que toda acción nuestra tiene una consecuencia y esas consecuencias tienen sus precios. Luego dice la clasificación de las normas éticas según la actividad regulada y su finalidad. Estos se clasifican en cuatro grandes grupos, que son la religiosa, morales, trato social y la jurídica. Dice, en algunos filósofos se reúnen en dos grandes grupos, que son los morales, que son subjetivas, y las jurídicas, que son intersubjetivas. Cabe mencionar que en la antigua civilización existían diferentes tipos de normas, como por ejemplo, en norma se realizaba la norma estrictamente jurídica. En Grecia el aspecto físico-moral y en Oriente, como en Egipto, donde se predominó un poco la religión. Normas religiosas. Dice, las normas religiosas regulan el comportamiento humano en relación con la divinidad. Deriva de la voz latino de religio, o el vínculo con la unión del hombre con Dios, cuyo fin es el perfeccionamiento del hombre ante Dios. La religión, aparte de creencia revelada por Dios, es el conjunto de reglas por las que se orienta al ser humano hacia su salvación eterna. Por eso habla mucho de religión. Y sabemos que cuando hablamos de religión estamos hablando mucho de Dios, del Creador. Y como dice acá en el párrafo final, dice, por lo que se orienta el ser humano que se orienta el ser humano hacia su salvación eterna. Sus clasificaciones y sanciones, dice, según su fundamento y forma de estudiar las normas, estamos hablando todavía de lo que es la parte religiosa, ¿sí? Dice su fundamento y forma de estudiarla, dice. Las normas de fe, que es en la cual trata teológicamente, o trata la cual trata la teología. Normas de razón, de la que se ocupa la teodicea o la filosofía, de acuerdo a su modo de institución. Primaria, dice, se establece por los fundadores de religión. Estas sanciones también dice que es para irse teniendo un conocimiento. eh, Sanciones religiosas, dice, se denomina pecado. Estamos hablando todavía estamos dentro de la parte de las sanciones religiosas, o sea que de las normas, de la clasificación que es la parte religiosa. Se denomina pecado a la violación de toda norma religiosa. Las sanciones religiosas se clasifican según los siguientes criterios. Por el sector de la vida que se aplica, son terrenales, que son de tres tipos: del orden premial, preventivo y represivo. ¿Sí? Dice, de orden premial, la sentencia de Dios para la formación de la personalidad cristiana. La preventiva es la penitencia y la pérdida de la gracia de Dios. La penitencia, estamos hablando de lo que el sacerdote le da al que está haciendo, o sea, al que va a confesarse y que debe cumplir una penitencia. ¿Sí? Estamos hablando de eso. La represiva, que es la excomunión.
que es la más grave. Luego vienen las ultraterrenas, que son de dos tipos, las premiales y las punitivas. Las premiales dice que unas son de cuerpo como la impasibilidad y otros de espíritu, como la felicidad celestial o con la presencia de Dios. La segunda, que es la punitiva, puede ser temporal, como el fuego, la purificación, el purgatorio y eterna, como el infierno. Estamos hablando exclusivamente todavía de lo que es la parte de religión. Y acá hay una parte que nos habla de la relación entre la religión y el derecho. ¿Sí? Dice que pueden guardar entre sí una relación que puede ser general o espacial. O espacial. General consiste en que los valores religiosos y jurídicos forman parte de la filosofía general. La religión proporciona al derecho valores inestimables, como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el libre albedrío, elementos que el jurista debe considerar para interpretar la ley. La espacial, dice, es porque ocurre en los países que tienen credo oficial. Por ejemplo, el Paraguay, que sabemos que acepta y adopta como tal la religión católica, apostólica y romana, la que normalmente se usaba mucho, que es en esas tres etapas que son. Yo soy, como en más de una oportunidad o habrán escuchado que dice católico, apostólico y romano, porque anteriormente se usaba de esa forma. En la Constitución Nacional inclusive figura de esa forma. Y en la parte, en el artículo 70 es de la Constitución Nacional, donde establece que la libertad de conciencia y de culto con garantía siempre que no se oponga a las buenas costumbres y del orden público. Estamos hablando todavía de religión. Sabemos que en Paraguay tenemos libertad de culto. Cada uno puede elige la religión que quiera. Por eso existe en Paraguay la libertad de culto. Luego vienen las normas morales, que es un poco eh, más delicada, dice. Son aquellas cuyo fin es la perfección del hombre individualmente considerado. Formulan imperativamente los valores ordenados al bien personal del hombre, es decir, la adecuación del hombre, de la adecuación del hombre. Sus caracteres. Dice que tiene autonomía, es unilateralidad, tiene subjetividad, exterioridad y tiene rigor perceptivo. Vamos por partes. Dice autonomía porque tiene la facultad de autodeterminación normativa. Se da las normas a sí mismo. Cumple, cumple por propia la libre voluntad o conciencia. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más clarito esto. Cuando habla de voluntad, conciencia. Porque esto estamos haciendo nosotros, sabiendo lo que estamos haciendo, hasta inclusive sabiendo las consecuencias en caso de que tenga algunas consecuencias negativas, hasta inclusive consecuencias positivas. ¿Por qué digo eso? Porque estamos haciendo en forma voluntaria y a conciencia. Tiene unilateralidad, dice, porque imponen deberes a cargo de individuos sin ninguna correlación con derechos que los demás pueden atribuirse. Elabora y decide dentro de uno o por sí mismo. El autor
de la regla es el mismo que la debe cumplir. O sea que nosotros hacemos prácticamente esa regla porque sabemos lo que estamos haciendo. Porque es perceptivo, dice, sus órdenes son absolutas e incondicionales. Tenemos como ejemplo, dice, no robarás, no matarás. El imperativo posee vigencia absoluta. No. A eso estamos hablando cuando nos habla de imperativo. No tal cosa, no esto, no aquello. ¿Sí? Y en este caso, como ejemplo, dice, no matarás y no robarás. En forma imperativa, que es lo que no debemos hacer. Esto también tiene sus afines, que es la diferencia entre la moral. Eh, Vimos recién que son las relaciones entre religión y derecho. Y ahora tenemos la diferencia entre moral y el derecho. Ambos pertenecen al reino del deber ser. Imponen deberes que el sujeto obligado está en libertad de cumplirlo o violarlo. Está en el derecho de cumplirlo o violarlo. Por eso habla mucho perdón, habla mucho de la obligación que tiene, la obligación de libertad que tiene el ser humano. Yo puedo hacer, como dice acá, tiene la libertad de cumplir o violarlo. Yo cumplo la ley, yo como abogado debo o debemos nosotros como abogados debemos cumplir la ley. Así como existen gentes que violan la ley. Entonces, eh, por eso tiene el libre albedrío. ¿Sí? Regulan la conducta humana desde el punto de vista afines, la moral frente al bien y el derecho frente a la justicia. La moral frente al bien y el derecho frente a la justicia. Clarito, la moral frente al bien y el derecho a la justicia. Cuando hablamos de moral frente al bien, estamos hablando de nuestra conducta. La diferencia. Acá dice, quien cumple, actúan sobre sujetos libres o violentos. Se distinguen entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Son algunos ejemplos que nos están dando. En ambas partes o en ambas formas, dice, ambas disciplinas se complementan. La moral forma parte de de la sustancia en que él tiene sus raíces. Y los pueden cumplir el deber moral, cumple la obligación jurídica. El deber moral cumple una obligación jurídica, dice, porque cuando tenemos conocimiento de lo que es o conocemos las leyes, entonces nosotros estamos actuando en forma moral. Hay una pequeña diferencia, como dice acá nuestro subtítulo, dice, la moral valora el comportamiento humano desde el punto de vista de la conciencia, su aspecto interior y luego la manifestación exterior de su voluntad. Comportamiento humano desde el punto de vista de la conciencia. Todo radica en la conciencia, en la cabeza, en lo que nosotros, la forma en que actuamos o que habremos de actuar. La moral, dice, es el aspecto formal y no tiene vigencia.
Esa es la parte de la afinidad entre la moral y el derecho. Así como ya vimos que la relación entre religión y derecho, luego vimos lo que es la moral y el derecho. Dice también, históricamente se había estudiado esto que es, dice el título, dice, estudio histórico de la diferencia entre moral y el derecho. Y dice lo siguiente, en la antigüedad y en la Edad Media no se pensó en separarlos, estaban vinculados estrechamente al orden jurídico. El orden moral se creía que en aquel, de que se creía que aquel derivaba y debía seguir sometido a él. Según Cristian Tomasio, en el siglo XVIII, era un filósofo y abogado alemán, dice, ubicó la moral en el fuero interno de la persona y adjudicó al fuero externo el derecho. Por eso tenemos como título, dice, la diferencia entre la moral y el derecho. Sostenía que la moral se refería exclusivamente a la conciencia individual, mientras que el derecho rige las relaciones entre los humanos, entre los hombres. Y es clarito, la moral, cuando hablamos de moral, estamos hablando de nuestra propia conciencia. Y cuando hablamos de derecho, es lo que rige la conducta o rige las conductas de los seres humanos. La moral dice, se ocupa de la interioridad y el derecho a la exterioridad de las acciones. Según Manuel Kant, dice, sostuvo que para ser perfectamente adecuado a la moralidad, los actos humanos debían ser libres y no inspirados por ninguna pasión o coerción. Por ninguna pasión o coerción. Cuando hablamos de pasión, es lo que nosotros sentimos. Y coerción es cuando alguien nos dice para hacer las cosas. Ni siquiera la del premio o castigo divino. La ley moral debe el ser humano asumir la forma del imperativo categórico, en la que el sentimiento del debe estar con nosotros mismos. El debe ser, debe estar con nosotros mismos. Esto, esta parte final ya prácticamente dice, tenemos también lo que es las normas del trato social. Cuando hablamos de normas del trato social, ¿qué nos dice? Que son reglas o reglamentos o reglas, mejor dicho, encajan perfectamente, de cómo debemos nosotros actuar eh, en la parte social. Y dice, en su origen, emana de mandatos colectivos anónimos, nacen después de diseñadas las normativas de los actos religiosos, jurídicos y morales como reglas de refinanciamiento social, cortesía, caballerosidad, gentileza, decencia y respeto. De ahí nacieron todo esto, lo que son las normas de un trato social. Cómo debemos portarnos y comportarnos en la sociedad o entre seres humanos. Y según dice, esto define un poco lo que es. Dices, son reglas de comportamiento social y externas que imponen deberes de comportamientos decorosos por las circunstancias de pertenecer al sujeto obligado o un determinado grupo de un círculo social. Esto también tiene un contenido, amén de tener un origen, de tener una definición, también tiene un contenido. Y ese contenido dice que está constituido por hábitos del hombre frente a sus semejantes en sociedad y de los que hay convicción de que debe ser así, como la moda, el saludo, los regalos, las visitas, el acompañamiento.
Estos son los contenidos que tienen todas estas las normas de un trato social. En otro, perdón, en otro subtítulo dice que tiene unilateralidad, dice, establece deberes y prohibiciones sin otorgar derechos que el individuo debe cumplir, pero si no los cumple, el individuo no puede ser obligado. El ejemplo, en salud, es un ejemplo. Yo me voy llegando en un lugar si quiero saludo y si no, no. O si alguien llega y no estamos obligados, pero sí como sociedad, como forma moral, tenemos esa obligación de saludar donde llegamos. Pero como dice acá, es unilateralidad. Establece, establece deberes y prohibiciones sin otorgar derechos que el individuo debe cumplir. Pero si no los cumple el individuo, no puede ser obligado a hacerlo. Si alguien llega en un lugar y nos saludó, nadie tenemos el derecho de obligarle a la que salude. Tiene heteronomía. Su vigencia, dice, no previene del individuo que es estabilidad en la sociedad. Se mantiene exteriormente con la conducta humana, dando importancia a lo superficial. Esto es en la austeridad. En forma consuetudinaria, dice, lo importante no es la forma legislada, sino la forma habitual en que se presentan las costumbres. Recordemos que en forma consuetudinaria vienen a ser es igual a costumbre, ¿sí? Hay algunos casos que tienen sanciones y otros que no. Y en este caso dice sanciones, que es otro de los títulos, y con esto terminamos esta bolilla 6. Dice, no son susceptibles de coacción, su sanción no es forzosa, solo que la sociedad descalifica a la persona, lo separa o lo hace indiferente al transgresor. Como estuvimos hablando recién con la cuestión del saludo, nadie está obligado, pero sí nosotros como seres humanos podemos hacer esto que descalificar a esa persona o darle un adjetivo calificativo que sería que mal educado. Y dice, y descalifica a la persona, lo separa o lo hace indiferente al transgresor. Si me saludó y si no, no. O sea que no es un delito tampoco, pero sí, moralmente estamos nosotros obligados al saludo, pero no en forma eh, de derecho de que donde vamos tenemos que saludar. Entonces, haciendo un poquito de repaso, que vimos que las normas religiosas, las normas éticas, las reglas técnicas, las normas morales, la autonomía, la unilateralidad, subjetividad, eh, que tiene un rigor perceptivo, la diferencia entre la moral y el derecho. Este, también vimos las normas del trato social y cuáles son las sanciones que pueden tener en caso de que esto suceda. Pero como vimos, tenemos obligaciones y tenemos derechos. Eso es indiscutible, es innegociable. Debemos tener en cuenta siempre de que esas dos cosas eh, tenemos nosotros, derechos y obligaciones. Espero que
este vídeo sea de productividad para los alumnos y me despido hasta la próxima clase y que tengan ustedes muy buenas noches.